¿Alguna vez has sentido que el mundo que crees conocer oculta secretos inquietantes bajo su superficie aparentemente normal? ¿Te has preguntado qué motiva realmente las decisiones más oscuras y los comportamientos más incomprensibles de la humanidad? Prepárate para adentrarte en las profundidades inexploradas de la psique humana. Descorre el velo de los datos psicológicos oscuros que desafiarán tus percepciones más arraigadas y te obligarán a ver el mundo y a ti mismo bajo una luz completamente nueva. ¿Estás listo para confrontar las verdades incómodas que residen en el corazón de la naturaleza humana? Dale like y atrévete a explorar el lado sombrío de la mente. La psicología no se limita al estudio de la salud mental y el bienestar, también se adentra en los recovecos más oscuros de la naturaleza humana, revelando sesgos cognitivos, tendencias conductuales y rasgos de personalidad que pueden explicar comportamientos egoístas, manipuladores e incluso destructivos. Por eso hoy te revelaremos los 6 datos psicológicos más oscuros que te dejarán perplejo. Número 1. El efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger no es simplemente una cuestión de no saber qué no se sabe. Es su núcleo. Radica una doble carga para los incompetentes. No solo llegan a conclusiones erróneas y toman decisiones desafortunadas, sino que su propia incompetencia les impide darse cuenta de ello. Esta falta de metacognición, la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento, los deja en un estado de ignorancia feliz, donde la confianza en sus habilidades inexistentes permanece intacta. Las implicaciones de este efecto son vastas. En el ámbito profesional, puede llevar a individuos no calificados a asumir roles de liderazgo para los que no están preparados, tomando decisiones perjudiciales para sus equipos y organizaciones. En la vida cotidiana, puede manifestarse en discusiones acaloradas donde la persona menos informada es la más dogmática. En el contexto de las redes sociales y la difusión de información, el efecto Dunning-Kruger contribuye a la proliferación de noticias falsas y teorías conspirativas, ya que aquellos que carecen del conocimiento crítico necesario para evaluar la información son a menudo los más vehementes en su defensa. Número 2. El laberinto del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación actúa como un filtro selectivo de la realidad, permitiéndonos ver y recordar principalmente la información que se alinea con nuestras creencias preexistentes. Este sesgo no es necesariamente intencional, a menudo opera de manera subconsciente. Buscamos fuentes de información que confirmen lo que ya creemos. Interpretamos la información ambigua de una manera que respalda nuestras ideas y recordamos selectivamente los detalles que encajan con nuestra visión del mundo. Este sesgo tiene profundas consecuencias en nuestra capacidad para aprender y crecer. Nos hace resistentes a nuevas ideas y perspectivas, incluso cuando están respaldadas por evidencia sólida. En el ámbito político, el sesgo de confirmación alimenta la polarización, ya que los individuos tienden a consumir información de fuentes que comparten sus puntos de vista, reforzando sus creencias y creando cámaras de eco ideológicas. En las relaciones interpersonales puede llevarnos a malinterpretar las acciones de los demás y a aferrarnos a juicios negativos incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Número 3. El poder sutil de la profecía autocumplida. La profecía autocumplida revela la intrincada conexión entre nuestras expectativas y la realidad. Cuando esperamos que alguien se comporte de cierta manera, nuestras interacciones con esa persona pueden sutilmente o no tanto influir en su comportamiento para que se ajuste a nuestras expectativas. Por ejemplo, si un profesor cree que un estudiante es menos capaz, podría inconscientemente ofrecer
ofrecerle menos atención y menos oportunidades, lo que a su vez podría afectar negativamente el rendimiento del estudiante, confirmando así la creencia inicial del profesor. Este fenómeno también opera a nivel individual. Nuestras propias creencias sobre nuestras capacidades pueden influir en nuestro rendimiento. Si creemos que vamos a fallar en una tarea, es más probable que nos rindamos ante los desafíos y que nuestro rendimiento sea efectivamente inferior. Reconocer el poder de la profecía autocumplida nos invita a ser más conscientes de nuestras expectativas hacia los demás y hacia nosotros mismos y a cultivar creencias más positivas y empoderadas. Número 4. La parálisis del efecto espectador. El efecto espectador, también conocido como el síndrome del transeúnte, pone de manifiesto una paradoja social inquietante. La probabilidad de que una persona ofrezca ayuda en una emergencia disminuye a medida que aumenta el número de personas presentes. Esta dilución de la responsabilidad ocurre porque cada individuo asume que alguien más intervendrá. La ambigüedad de la situación también juega un papel. Si no está claro si una situación es realmente una emergencia, es menos probable que las personas actúen. El miedo a equivocarse o a destacar también puede inhibir la acción. Comprender el efecto espectador es crucial para fomentar una cultura de intervención activa. Reconocer que la presencia de otros no garantiza la ayuda, sino que incluso puede inhibirla, nos impulsa a superar la inercia del grupo y a asumir la responsabilidad individual de actuar cuando alguien lo necesita. Número 5. Los mecanismos de la disociación moral, justificando lo injustificable. La disociación moral representa un intrincado proceso psicológico mediante el cual las personas logran desactivar su sistema de valores éticos intrínseco, encontrando justificaciones para conductas que, en circunstancias normales, serían consideradas inaceptables. El influyente psicólogo Albert Bandura dilucidó varios mecanismos fundamentales que facilitan esta desconexión moral. Uno de ellos es la justificación moral, que implica la reinterpretación de actos perjudiciales como moralmente correctos, a menudo en nombre de un ideal superior o una ideología específica. Otro mecanismo es el lenguaje eufemístico, que consiste en emplear términos suaves y neutros para descubrir acciones dañinas, disminuyendo así su carga emocional y su percepción de gravedad. La comparación ventajosa opera al contrastar las propias acciones dañinas con actos aún más atroces, haciéndolas parecer relativamente menos graves. El desplazamiento de la responsabilidad ocurre cuando la atribución de las acciones perjudiciales se traslada a una figura de autoridad o a las circunstancias externas. La difusión de la responsabilidad se manifiesta al distribuir la responsabilidad entre múltiples individuos, diluyendo la sensación de culpa individual. La minimización, la ignorancia o distorsión de las consecuencias implica reducir la conciencia del daño provocado por las propias acciones. La deshumanización de la víctima se produce al percibir a las personas afectadas como menos humanas o indignas de respeto, lo que facilita un trato cruel. Finalmente, la atribución de culpa a la víctima consiste en responsabilizar a la persona que sufre por su propio destino, justificando así las acciones del perpetrador. Comprender estos mecanismos es esencial para analizar cómo individuos y grupos pueden participar en actos de violencia, opresión y crueldad sin experimentar un remordimiento paralizante. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete y comparte. Número 6. El lado oscuro del liderazgo. Las personas que exhiben niveles elevados de los rasgos que componen el triángulo oscuro, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica, a menudo logran ascender a puestos de poder gracias a una combinación de confianza en sí mismos, ambición desmedida y una marcada habilidad para la manipulación interpersonal. No obstante, su ejercicio
ejercicio del liderazgo tiende a distinguirse por la explotación de otros, una notable ausencia de empatía hacia sus subordinados o seguidores y la prevalencia de decisiones impulsadas por el interés propio. Los líderes con tendencias narcisistas demuestran una necesidad constante de admiración y validación externa. Su egocentrismo los puede llevar a tomar decisiones impulsivas con el único fin de alimentar su ego, sin prestar atención alguna a las repercusiones que dichas decisiones puedan tener en los demás. Por su parte, los líderes maquiavélicos se caracterizan por ser individuos estratégicos y manipuladores que recurren al engaño y la coerción como herramientas principales para alcanzar sus metas. Su prioridad radica en la acumulación de poder e influencia, relegando a un segundo plano consideraciones éticas y el bienestar de aquellos a quienes lideran. Los líderes que presentan rasgos psicopáticos subclínicos pueden proyectar una imagen superficialmente encantadora y persuasiva, pero en su interior carecen de la capacidad de experimentar remordimiento o empatía, lo que les permite tomar decisiones frías y calculadoras sin mostrar preocupación alguna por el sufrimiento ajeno. La presencia de individuos con una alta concentración de rasgos del triángulo oscuro en posiciones de liderazgo puede acarrear consecuencias profundamente negativas y destructivas tanto para las organizaciones que dirigen como para la sociedad en su conjunto. Si bien la creencia en un mundo justo puede ofrecer consuelo y una sensación de orden, también puede llevarnos a ignorar o minimizar la injusticia sistemática y las desigualdades estructurales. Atribuir el sufrimiento de las víctimas a sus propias deficiencias puede eximirnos de la responsabilidad de abordar las consecuencias profundas de la injusticia social. Esta falacia puede manifestarse en actitudes como culpar a las personas por su pobreza, justificar la discriminación o minimizar el impacto de eventos traumáticos. Superar la falacia del mundo justo requiere un esfuerzo consciente para reconocer la complejidad de los factores que contribuyen al éxito y al fracaso, y para desarrollar una mayor empatía hacia aquellos que enfrentan desventajas. Los experimentos de Milgram no solo demostraron la poderosa influencia de la autoridad, sino que también revelaron la tensión entre la obediencia y la conciencia individual. Muchos participantes experimentaron un conflicto interno significativo al tener que elegir entre seguir las órdenes del experimentador y escuchar su propia moralidad. Las implicaciones de estos hallazgos son relevantes en diversos contextos, desde el cumplimiento de órdenes cuestionables en el ámbito militar o laboral hasta la participación de comportamientos grupales dañinos bajo la influencia de una figura de autoridad. La disonancia cognitiva no siempre se resuelve mediante el cambio de comportamiento. A menudo es más fácil cambiar nuestras creencias para que se alineen con nuestras acciones, especialmente si ya hemos invertido mucho en una determinada decisión o comportamiento. Este proceso de racionalización puede llevarnos a justificar acciones dañinas y a aferrarnos a creencias erróneas para evitar la inconformidad de reconocer nuestros errores. Sumergirse en las profundidades de los datos psicológicos oscuros no es un mero ejercicio académico, es asomarse al abismo que reside en potencia dentro de cada uno de nosotros y que innegablemente moldea el tejido mismo de nuestra realidad compartida. Estos no son solo conceptos abstractos confinados a laboratorios o libros de texto, son los hilos invisibles que tejen las motivaciones ocultas detrás de las titularidades más impactantes, las dinámicas sutiles que envenenan las relaciones más cercanas y los sesgos silenciosos que distorsionan nuestra percepción del mundo. Al desvelar estas verdades incómodas, no solo obtenemos una visión más nítida de la complejidad humana, sino que también nos confrontamos con la inquietante posibilidad de que la línea entre la normalidad y la oscuridad sea más tenue de lo que jamás imaginamos. Estos datos no son advertencias, sino revelaciones impactantes que nos invitan a cuestionar cada interacción, cada decisión y cada creencia, porque en las sombras de la mente humana se esconden las claves para comprender las luces y las profundidades
verdades insondables de nuestro mundo. Si te ha gustado conocer sobre los datos psicológicos oscuros que cambiarán tu forma de ver el mundo, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!